Buenas tardes. Hoy, 2 de julio de 2020, nos reunimos diversos panelistas y miembros de la Asociación México Justo para abordar el análisis del juicio de amparo 558 de 2020, cuyo objeto es la constitucionalidad de la terna para designar al procurador de la defensa del contribuyente. México Justo es una asociación que vela por la impartición de justicia en México y uno de sus ejes rectores es la presentación de escritos amicus curiae ante diversos juzgadores federales que conocen de juicios que resultan de interés y trascendencia nacional. En ese sentido, estimamos de suma relevancia abocarnos al estudio de esta materia y para ello nos acompañan tres expertos de reconocido renombre, cuyo currículum voy a mencionar a continuación. Primero nos acompaña la doctora Giovanni Ramírez Amayo, quien es doctora en Derecho con mención honorífica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el rubro de Derecho Tributario Internacional. Hizo sus estudios de posgrado en Derecho Tributario Internacional y Europeo en la Universidad de Maastricht, Países Bajos, y una especialidad en Derecho Tributario en la Universidad de Salamanca, España. La Universidad Iberoamericana le otorgó mención honorífica en la maestría en Derecho Empresarial y Fiscal. Se ha desempeñado como catedrática en la Universidad Popular Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma del Estado de Puebla y la Universidad Interamericana para el Desarrollo, Anáhuac. En paralelo, se desempeñó en distintos cargos en el Poder Judicial de la Federación. Actualmente es miembro de la Junta Directiva Nacional de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y coordinadora de la Comisión de Derecho Tributario del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Cuenta con diversas publicaciones en materia de derecho fiscal, emitidas por la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, la Universidad de Salamanca en España y la Universidad Iberoamericana en Puebla. En segundo lugar, nos acompaña el maestro Arturo Pueblita Fernández, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, cursó la especialidad y la maestría en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana, también de la Ciudad de México, y desde 2003 se dedica a litigar y a prestar servicios de consultoría en materia fiscal. En 2011 fundó su despacho Pueblita Abogados. Es profesor de Derecho Administrativo y de Derecho Fiscal en la Universidad Iberoamericana desde 2007. También es profesor en la Maestría de Derecho Fiscal de la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. Es vicepresidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México en los periodos 2017 a 2021. En la Academia Mexicana de Derecho Fiscal es presidente de la Junta Nacional Directiva en el periodo de 2017 a 2021. En el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario es miembro titular del directorio representante de México. Por último, nos acompaña el maestro Carlos Martín Gutiérrez González, quien es abogado con maestría en Derecho Constitucional y experiencia en el sector privado, así como en la administración pública, en órganos internos de control de entidades y dependencias del gobierno federal. Es coordinador de la Comisión Anticorrupción del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y es miembro fundador del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas. El maestro Carlos Martín Gutiérrez es actualmente consultor jurídico independiente, socio fundador de CoGlobal, Conciencia Global e Inteligencia de Negocios, gabinete especializado en derechos humanos, derechos laborales, desarrollo sostenible y anticorrupción, gobernanza, riesgos y compliance. Ha sido también superintendente de control interno normativo y asesor del titular de la Unidad de Control Interno Institucional en Petróleos Mexicanos, así como titular del órgano interno de control en el Fideicomiso Público ProMéxico, titular del órgano interno de control en la Secretaría de la Reforma Agraria, titular de auditoría, quejas y responsabilidades en las delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán y Colima, entre otros puestos. Ha sido también docente en prestigiosas universidades del país. A continuación me referiré a los temas que se abordarán en el presente panel y a los catedráticos y expertos que abordarán cada uno de ellos. En primer lugar, el maestro Carlos Gutiérrez nos hablará de la naturaleza y función de la PRODECON y de su titular. En segundo lugar, el maestro Arturo Pueblita nos hablará de los requisitos formales para ocupar la titularidad de la PRODECON. En tercer lugar, la doctora Giovanni Ramírez nos hablará de la relevancia del ombudsman fiscal. En cuarto lugar, el maestro Arturo Pueblita nos hablará del interés legítimo de la quejosa para acudir al juicio de amparo. En quinto lugar, la doctora Giovanni Ramírez nos hablará de la buena gobernanza y confianza legítima.
Posteriormente, el maestro Carlos Gutiérrez nos hablará de los efectos y los alcances de la suspensión provisional, así como de la sesión celebrada el 26 de junio por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. A continuación, le cedo la palabra al maestro Carlos Gutiérrez para que nos hable de la naturaleza y función de la PRODECON y de su titular. Muy buenas tardes a todos. En este asunto del amparo 558, diagonal 2020, del cual conoce el juez primero de distrito en materia administrativa en el Estado de Nuevo León, nos parece muy importante hacer referencia a cuál es la naturaleza y la función de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, así como de su titular. Estamos hablando del primer ombudsperson fiscal en el mundo. Esto es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECON en adelante. Fue creada en 2006 y desde entonces ha desempeñado un papel relevante en la mediación y resolución no jurisdiccional de los conflictos ante la autoridad fiscal y los contribuyentes mexicanos. Su ley orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2006, establece que se trata de una norma de orden público que tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento de la PRODECON con el fin de garantizar el derecho de todos los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal en el orden federal, mediante la asesoría, representación y defensa, recepción de quejas y emisión de recomendaciones, entre otros mecanismos. De acuerdo con el artículo 2 de este ordenamiento, la PRODECON es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, funcional y de gestión. Este asunto es muy importante porque algunas voces de las autoridades responsables han dicho que no se trata de un organismo público descentralizado, han hablado pues sin fundamento de cuál es la naturaleza y la importancia de la PRODECON. La propia ley faculta a la PRODECON a elaborar y ejercer directamente su presupuesto, que será integrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con las formalidades establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esta autonomía, esta independencia técnica, funcional y de gestión le han permitido durante sus primeros 14 años defender, mediar y ayudar a resolver conflictos, no solo a favor de los contribuyentes, sino en pro de una mejor relación entre autoridades fiscales y gobernados, así como en dictar acuerdos y recomendaciones para, entre otros logros, procurar ingresos al propio Estado mediante los acuerdos conclusivos, que es una modalidad que fue creada dentro de la misma PRODECON y que ayuda a agilizar la obtención de recursos por parte del Estado mexicano en situaciones difíciles, digamos, litigiosas, difíciles. Su naturaleza como organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no es lo único que legitima o la legitima la PRODECON para ejercer su mandato de defensor del contribuyente contra los abusos de la autoridad fiscal, sino que el desempeño eficiente, eficaz, honrado y transparente de sus funciones a lo largo del tiempo resulta crítico para la sustentabilidad institucional de la propia Procuraduría. Hay una serie de atribuciones que tiene la Procuraduría y que vienen en el artículo 5, como ustedes saben, el artículo 5 de su ley orgánica. Pero a mí me parece que hay uno que es relevante en sí mismo, todos son muy importantes, pero tiene que ver con la instalación del servicio profesional de carrera hacia adentro de la PRODECON. Este servicio profesional de carrera resulta sumamente importante para no solo la profesionalización, la integridad de los servidores públicos,
pero sobre todo para un tema muy importante y que en el caso del amparo vemos que se está violando, que es la competencia de los servidores públicos con base en el mérito profesional, en el mérito, digamos, ético, ¿no? En sus funciones. Gracias. Muchas gracias, maestro Gutiérrez, por su participación. A continuación, cedo la palabra al maestro Arturo Pueblita, quien nos hablará de los requisitos formales para quien ocupe la titularidad de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Hilándolo con lo que estaba mencionando el maestro Gutiérrez, en relación con la independencia, la importancia que tiene la capacidad técnica del titular de un órgano descentralizado de la administración pública federal no sectorizado, es importante recordar que los órganos descentralizados tienen como característica justamente la realización de actividades técnicas y especializadas en el marco de la administración pública y que requieren para su realización ciertos temas que develen la independencia y la consistencia técnica de sus actividades y de sus resoluciones. De manera específica, en el artículo 7º de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, se establecen 5 diferentes requisitos que deben ser satisfechos por aquellas personas que pretendan ser procuradores de la defensa del contribuyente. Y me voy a referir a 3 de estos requisitos de manera específica. El que está establecido en la fracción segunda del artículo 7, relacionado a contar con un título de licenciado en Derecho, toda vez que pues, se trata de una institución que va a estar analizando desde un punto de vista técnico-jurídico y que además será defensor de los contribuyentes en diferentes modalidades, ya sea como ombudsperson, en donde va a emitir recomendaciones públicas, como si se tratara de la Comisión de Derechos Humanos especializada en materia fiscal, pero también estará a su cargo el área de defensoría, en donde la PRODECON se convierte en un defensor de oficio en materia tributaria para todos aquellos contribuyentes que soliciten sus servicios, y en este caso específico está limitada a cierta cuantía de los asuntos que pueden ser atendidos por la PRODECON, pero que involucran la representación jurídica de carácter oficiosa ante los órganos jurisdiccionales. Y se hace referencia en esta fracción segunda que tiene que ser licenciado en Derecho o una carrera afín en materia tributaria. ¿Qué debemos entender por carrera afín en materia tributaria? Evidentemente, si se trata de un economista, si se trata de un administrador de empresas, tendrían que acreditar que además existe una formación académica y un ejercicio profesional en materia impositiva, que tuviera que ver ya fuera con política tributaria, ya fuera con la operación y administración de recursos financieros en el interior de una empresa, pero de ninguna manera se pudiera llegar a pensar que cualquier tipo de carrera pudiera ser considerada afín. Evidentemente, si uno piensa en una carrera afín en materia tributaria, estaríamos pensando en un contador público que tuviera una especialización justamente en materia impositiva. Otro de los requisitos que están previstos en el artículo 7º son los de la fracción tercera. Y en este caso en particular se debe de poner mucha atención a la terna presentada por el presidente de la República, pues se hace evidente que ninguno de los 3 personas propuestas cumple con estos requisitos. Esta fracción tercera habla de una experiencia acreditada de 5 años inmediatos anteriores en materia tributaria. ¿Qué quiere decir esto? No puede haber tenido a lo largo de su trayectoria profesional el candidato la experiencia de 1 o 2 años, después otros 2 o 3 años, sino que debe ser, y es de manera contundente lo que establece la norma, que deben ser 5 años inmediatos anteriores, experiencia en materia tributaria. Y de las propuestas que presentaron, ninguno de ellos cumple siquiera 1 año en ningún momento de su carrera profesional. Con lo cual estaríamos en presencia de personas que no cumplen con uno de los requisitos establecidos en la ley. Y después tenemos el requisito de la fracción cuarta, que también se debe de poner mucha atención, en donde se hace referencia a que estas personas que sean propuestas en la terna no habrán podido ser secretarios de Estado, subsecretarios, funcionarios hacendarios, ni haber sido titulares de una entidad paraestatal en los últimos 3 años. Una de las 3 personas propuestas fue titular
de un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal, que es el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y lo era al momento en el que el presidente de la República anunció que lo iba a incorporar en esta terna. No cumple con estos requisitos de los 3 años y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado es un órgano descentralizado y por lo tanto en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es una entidad paraestatal y entonces en función de lo que dice la fracción cuarta del artículo, del artículo séptimo de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, estaría ahí en la terna una persona que tampoco cumple con este requisito. Y aquí hay un elemento que debemos señalar. La realidad de las cosas es que no puede haber ninguna, si una de las personas presentadas en la terna no cumple con los requisitos, la terna en su totalidad debe ser considerada inválida. De lo contrario, sería el equivalente a que en una terna para un ministro de la Corte se presentara a un abogado, a un dentista y a un arquitecto y que dijeran que únicamente se puede elegir al abogado porque es el que cubre el mejor perfil. Para que una terna sea válida, las 3 personas que integren esa terna deben de cumplir con todos los requisitos establecidos en la ley. Es todo por el momento. Muchas gracias, maestro Pueblita. A continuación cedo la palabra a la doctora Giovanni Ramírez, quien nos hablará de la relevancia del ombudsman en materia fiscal. Buenas tardes. Una vez que nos ha quedado claro cuál es la naturaleza de la PRODECON y cuáles son los requisitos que debiera cumplir el titular de dicha representación, es importante saber cuál es la relevancia y el alcance de contar con un ombudsman fiscal en México. Como es sabido, nuestro artículo 1 de la Constitución recoge el derecho de las personas para gozar, evidentemente, de una justicia fiscal. Este derecho ha sido trasladado e incluso constriñe a las autoridades a su respeto, cumplimiento, promoción, preservación y garantía. Situación que de alguna manera se debería observar y concatenar con el contenido del artículo 31, fracción cuarta de nuestra misma Constitución Federal, a que hace referencia por cuanto a la justicia fiscal, señalando específicamente que todos los contribuyentes tenemos el derecho de contribuir al gasto público en la medida que nuestra capacidad económica nos lo permita, es decir, proporcionalmente y equitativamente, entendiendo por este último concepto de equidad, a suponernos en el mismo caso que otro contribuyente y evidentemente pagar en misma proporción y razón de impuestos. En este sentido también debemos entender que estos derechos humanos que han sido recogidos tanto en el artículo 1 como el 31, fracción cuarta que acabo de mencionar, son realmente tarea del Estado proteger y preservar. No obstante, en la actualidad solamente se están confiriendo dichas facultades a los órganos jurisdiccionales. Es así como se hace notorio y relevante contar con un defensor del pueblo, concepto que incluso ha sido tomado del diccionario de términos universales en materia de legislación. Este diccionario ha sido y es recogido continuamente por las cámaras que conforman a nuestro Congreso de la Unión, por lo cual es un sinónimo que debemos de respetar. Ombudsman, fiscal, defensor del pueblo en materia tributaria. Pues ahora vamos a revisar a partir de la historia, como mencionaba Carlos, del 2006, en que en el mismo decreto se reconoce la necesidad de que los contribuyentes cuenten con una procuraduría a través de la cual puedan llevar a cabo la defensa de sus derechos ante cualquier acto de autoridad tributaria o fiscalizadora, pues es notorio que deberíamos seguir la misma línea. ¿Por qué? Porque ya se ha visto, incluso en el 2017, que al ser uno de los pioneros en el mundo como un ombudsman fiscal, nuestro país fue reconocido e invitado como promotor de la mediación en diversos foros mundiales, como Nueva York y Ginebra. En 2018, de hecho, la ONU vuelve la mirada hacia México y le reconoce el esfuerzo de la mediación, invitándolo a ser el principal promotor de este tipo de actividades propulsoras de los derechos humanos de los contribuyentes. Finalmente, ya en su momento se defendió con mucho apego a la legalidad la razón del por qué debiera existir un ombudsman fiscal. Ya se ha dicho anteriormente que no nada más va a ayudar al contribuyente, sino que coadyuva con el Estado en su función de conciliar. Ya como hemos sabido, a través de los acuerdos conclusivos, de encuentros, de acercamiento, de confianza mutua entre el contribuyente y el Estado, PRODECON coadyuva con el Estado también,
con lo cual no nada más se limita a ser un mero defensor de los derechos humanos del contribuyente. En la salvaguarda de los derechos o del orden supraconstitucional y del orden constitucional es que debemos basar la principal importancia y relevancia de la PRODECON en México. Esto atinado a que si se respetan los derechos humanos, como todo Estado debiera perseguirlo, estamos enfocados en el establecimiento de instituciones y de procedimientos y medios de defensa idóneos para salvaguardar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación, tomará la palabra el maestro Arturo Pueblita para abordar el tema consistente en el interés legítimo de la quejosa para acudir al juicio de amparo en el juicio de amparo 558 de 2020. Adelante. Gracias, maestro Mendoza. Bueno, en este sentido creo que es muy importante señalar y de manera muy concisa que estamos en presencia, en los términos de la jurisprudencia 38-2016 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El interés legítimo a través del cual acude el quejoso en este caso específico, en donde él aduce que se trata de que el nombramiento del titular de la PRODECON y específicamente que la terna presentada por el presidente de la República no cumpla con los requisitos establecidos en la ley, eso implica una afectación en la esfera jurídica de índole económica para el quejoso, toda vez que acredita en el juicio que él es un contribuyente y que en este caso la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente tiene justamente como finalidad convertirse en un órgano defensor de derechos humanos y especializados en materia tributaria, y que en ese sentido el hecho de que estuviese llegando una persona que no cumple con los requisitos establecidos en la ley, ello implicaría una afectación en su condición de contribuyente, toda vez que se estaría perdiendo la protección de una institución que lo podría respaldar o que lo respalda en caso de ser necesario. Pero además, este mismo quejoso es un abogado que se dedica también a cuestiones tributarias y que la afectación en la pérdida de una institución independiente que tenga una persona que cumpla con los requisitos establecidos en la ley, eso también podría convertirse en una merma de carácter profesional, toda vez que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en muchas ocasiones se convierte en una instancia no jurisdiccional para la resolución de los conflictos que se lleguen a suscitar entre los contribuyentes y el fisco mexicano. Y de tal manera que el hecho de tener una oportunidad no contenciosa de defender a los contribuyentes se convierte también en una herramienta profesional que a los ciudadanos mexicanos nos corresponde y a los abogados tributaristas nos corresponde defender. Eso sería todo. Muchas gracias, maestro. A continuación tomará la palabra la doctora Giovanni Ramírez, quien abordará los conceptos de buena gobernanza y confianza legítima. Por favor, adelante, doctora. Claro que sí. Como es sabido, el concepto de buena gobernanza se acuñó desde la Edad Media, fue hasta la época de los 90, cuando empieza a correr gran importancia, a cobrar importancia específicamente por cuanto hace a la relación que existe entre el desarrollo económico de un país y una buena o mala gobernanza. No obstante, muchos de los autores que han pretendido concebir este término se han acotado única y exclusivamente a ciencias determinadas. Vamos ahora nada más a tomar en cuenta aquellas que se recogen de la administración pública por un lado y del derecho tributario por el otro. Evidentemente, resonando mucho en este sentido, Peters y Pasquale Pistone. ¿Por qué queremos recoger este concepto a partir de estos dos autores? Porque es a partir de ellos que se genera el libro blanco en Europa de los 5 principios fundamentales de la buena gobernanza. 5 principios que aunados a la progresividad tendrían que cobrar importancia tanto en el Estado de Derecho como en el orden democrático de cualquier país. Estos 5 principios tendrán que ver entonces con la apertura, con la participación, con la responsabilidad de los actores inmediatos en cualquier resolución, pero que además se concatenan con el objetivo primordial de llevar a cabo el desarrollo económico de un país. Lo más relevante de la buena gobernanza y que para muchos ha sido sinónimo de buena administración pública, incluso para efectos de la Carta Iberoamericana de Derechos Humanos, por lo que hace también a la buena administración, al buen gobierno, en nuestro país tenemos que hacer una correlación directa con el principio de confianza legítima.
porque a través de la terna propuesta por el Ejecutivo Federal, no solo se violentan los derechos de legalidad y seguridad jurídica que todos los ciudadanos mexicanos tenemos el derecho de gozar, válgase la expresión, sino que además se viola la confianza legítima y la buena gobernanza a partir de un parámetro en el que no se está considerando todo lo que ya hemos hablado antes, requisitos que vienen inmersos en la norma. La confianza legítima ya ha sido observada y recogida por los máximos tribunales desde el 2013, pero no es hasta el 2018 en que a través de la jurisprudencia 103-2018 se habla por primera vez a través de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de un primer acotamiento de lo que debiera entenderse por confianza legítima. Inclusive hace alusión a la relación existente entre la seguridad jurídica y la confianza legítima, diciendo que la confianza legítima es, por decirlo así, la manifestación suprema del derecho a la seguridad jurídica, de que gozamos todos los gobernados en el momento en que somos partícipes de una relación con el Estado. ¿Qué implica esto? Que si una ley ya está expresa, no puede ser un motivo la terminación o el dejar sin sustancia una litis como la que actualmente acontece con el amparo que se está comentando, precisamente al tenor de la facultad del Congreso de la Unión de cambiar o de modificar una norma por supuestas características de los cambios o transformaciones sociales que se dan en el país. Sobre todo si se atiende a que la necesidad pública que tenemos actualmente no ha cambiado. Esta necesidad que deriva en que el contribuyente tiene el derecho de acceder a justicia fiscal. Y este acceso a la justicia fiscal a través de la garantía de sus derechos humanos en un orden no jurisdiccional, consideramos es de bastante importancia y relevancia en nuestro país. Es así como se retoman entonces también los otros pronunciamientos, uno de ellos y el último, detonado en 2020, justamente a principios de este año, cuando la misma segunda sala, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace relevancia por cuanto hace a la confianza legítima y dice o hace un distingo. Una cosa dice, de acuerdo al Estado democrático, es invocar la confianza legítima para actos administrativos y otra muy distinta, invocarla para actos legislativos. Pero hemos ya aclarado que si se va a invocar por cuanto hace a actos legislativos, debiera entonces trastocarse y justificarse el porqué de una modificación a una norma, incluso cuando ya una litis ha iniciado a expensas de lo que pudiera suceder respecto a los requisitos que señala la Ley Orgánica de la PRODECON, que si bien es cierto, no es una norma tributaria per se, sí conforma el derecho tributario mexicano, por lo cual sigue la misma suerte de la generalidad del interés público, por encima del interés del particular, que en este caso atiende específicamente a la generalidad de los contribuyentes que tienen el derecho, insisto, en gozar de una garantía de sus derechos humanos frente a los actos abusivos de las autoridades fiscalizadoras. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Giovanni Ramírez por su participación. Y por último, le doy la palabra al maestro Carlos Gutiérrez, quien nos hablará de los efectos y alcances de la suspensión provisional decretada en el juicio de amparo que nos ocupa, así como a la sesión celebrada el 26 de junio por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Adelante, maestro. Sí, muchas gracias nuevamente. Buenas tardes a todos. Y como saben, el 23 de junio del año en curso, el juez de distrito en materia administrativa en el Estado de Nuevo León emitió el auto de admisión de la demanda y concedió la suspensión provisional dentro del cuaderno incidental correspondiente al juicio de protección de derechos fundamentales 558/2020. No obstante, 3 días después, el 26 de junio, una de las autoridades responsables señaladas por el quejoso, esto es, la tercera comisión de trabajo de la Comisión Permanente, presidida por el diputado Mario Delgado Carrillo, celebró una sesión a distancia con el objeto de entrevistar a los candidatos incluidos en la terna propuesta por el presidente de la República. Este hecho sitúa a los legisladores que participaron en dicha sesión en el supuesto previsto por la fracción tercera del artículo 262 de la Ley de Amparo, que dice: se impondrá pena de 3 a 9 años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión
no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Pero para efectos de nuestro análisis, habría que preguntarnos qué significa y qué alcances tiene la frase debidamente notificado. Yo me remitiría, hay algunas tesis que aclaran esta situación, pero yo me remitiría a una tesis jurisprudencial de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de junio del 2014, que en su rubro dice: suspensión en el juicio de amparo surte sus efectos al decretarse, no al notificarse. Y aquí hace referencia al artículo 139 de la Ley de Amparo, la anterior al 2013, que fue vigente hasta el 2 de abril de 2013. Dice que ese artículo es muy claro, al igual que el vigente hoy, que es el artículo 136 de la actual Ley de Amparo. Dice: es claro en establecer que el momento en que surte efectos la suspensión es desde luego, lo que significa inmediatamente. Considerar algo distinto haría nugatoria la dimensión de eficacia de la suspensión, convirtiendo dicha protección constitucional en un mecanismo ilusorio y quitaría a la resolución de fondo su efecto útil. Los efectos de la suspensión no están supeditados a su notificación, ya que lo contrario redundaría en el absurdo de condicionar la eficacia de la medida a una figura cuya finalidad es detener inmediatamente en el tiempo una circunstancia para que la litis no se vea afectada en el fondo. El correcto acatamiento de una suspensión es la vía necesaria para acceder a una protección judicial efectiva. En todo caso, cualquier actuación de las responsables a partir de decretada la suspensión deberá ser revocada por la autoridad correspondiente, de conformidad con otra jurisprudencia también de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, también de junio del 2014, y que en el rubro dice que suspensión en el acto del juicio de amparo: los actos cuya suspensión se ordenó y hayan sido ejecutados por la autoridad antes de la notificación de aquella, deben ser revocados para retrotraerlos al momento del otorgamiento de la suspensión. En fin, lo anterior no convalida la posición de la responsable en el sentido de que llevaron a cabo la sesión el viernes 26 de junio debido a que no habían sido debidamente notificados, dado que además de la necesaria aplicación de los criterios antes citados, se trata de uno de los poderes de la Unión con medios y recursos suficientes para estar al tanto de las determinaciones de los juzgados y tribunales federales, especialmente en su calidad de autoridad responsable. Cuentan con los medios, con los canales como por ejemplo los correos electrónicos, ¿no? y los medios con los que están ahí siempre a su disposición para estar enterados de esto. De hecho, entre el 26 y el 28 de junio tuvieron conocimiento de la existencia de la suspensión por diversos medios. Por ejemplo, el juez de la causa emitió el 26 de junio mismo un acuerdo en el que da cuenta de lo siguiente. Cito: los legisladores, diputada Dulce María Sauri Riancho, secretaria, senador Manuel Añorme Baños, integrante, y senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, informan que han comunicado al diputado Mario Delgado Carrillo, en su carácter de presidente de la tercera comisión de la Comisión Permanente del H Congreso de la Unión, que no asistirán a la reunión de trabajo que se iba a celebrar ese mismo día, y que de hecho se celebró, con los integrantes de la terna para ocupar la titularidad de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, con la finalidad de cumplir con la suspensión provisional emitida en este incidente de suspensión por este órgano de control constitucional. Fin de la cita. De lo anterior se desprende que el diputado Mario Delgado Carrillo fue enterado por sus pares acerca de la suspensión provisional que nos ocupa en la fecha establecida por él, con el propósito de celebrar la sesión el viernes 26 de junio, con los integrantes de la terna de candidatos para la designación del titular de la PRODECON.
Ahora bien, la ley de amparo vigente dispone en su artículo 26, fracción segunda, inciso A, como ustedes saben, que las notificaciones en los juicios de amparo serán por oficio a la autoridad responsable, salvo que se trate de la primera notificación a un particular señalado como tal. Pero bueno, a la autoridad responsable por oficio. En este caso se trata de un asunto de tal trascendencia que resulta imperativo aplicar las tesis arriba citadas en atención al principio pro persona, según el cual el juzgador debe interpretar y aplicar las normas y los criterios que otorguen la protección más amplia a favor de los agraviados, quienes generalmente se encuentran en situación de desventaja frente a la autoridad responsable. Por otro lado, el artículo 28, fracción primera, segundo párrafo, ordena que si la autoridad se niega a recibir el oficio, que fue el caso, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación si a pesar de esto subsiste la negativa y asentará la razón en autos, se tendrá por hecha la notificación. Y es el caso que los abogados autorizados por el quejoso intentaron entregar el acuerdo de suspensión otorgado por el juez de distrito a la responsable, a la comisión permanente, y se encontraron con la negativa de la oficialía de partes del Senado de la República. También es el caso que el lunes 29, por ejemplo, los trabajadores de la empresa de paquetería que llevaban el oficio de notificación del juez de distrito se toparon con el personal del Senado de la República, en donde está teniendo sus sesiones la comisión permanente, con la negativa de aceptar el documento. Estos dos hechos, no cabe duda, que constituyen una actuación que ubica a la responsable en este supuesto de la fracción primera del artículo 28. Si a pesar de esto subsiste la negativa, repito, asentará razón en autos y se tendrá por hecha. Entonces la notificación ya fue realizada. Eso es cuanto respecto del asunto de la suspensión. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Gutiérrez. Y bueno, muchas gracias a los participantes, a los 3 panelistas que nos han acompañado hoy, cuya destacada trayectoria y aunado al hecho de que no sean partes en el juicio al que nos hemos referido, garantizan la legitimidad de la presente opinión. Gracias por su participación por parte de México Justo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, con todo gusto. Muchas gracias.